Muy buenos días, Juan Bordera. Eh, Buenos días. Placer tenerte por aquí. Muchas gracias por estar bueno, estas jornadas que hemos montado así un poco a la carrera online. Sobre todo, el hilo conductor es el de crecimiento, entre otras cosas, ¿no? Pero pues el objetivo principal es esa recaudación de fondos para las repobladoras de fraguas. Y bueno, muchas gracias por estar. Y voy a empezar con una pequeña presentación tuya. Y luego te vamos a escuchar, a ver cuántas cosas nos vas a contar sobre comunicación y cambio climático, pero me parece que no es lo único de lo que vamos a hablar. Tengo esa No. sensación. Tengo esa sensación. Entonces, Juan Bordera, periodista y guionista, activista en Extinction Rebellion y Valencia en Transició, coautor del libro El otoño de la civilización, junto con Antonio Turiel. Una frase de Juan que he visto en un perfil suyo: todo lo que tenga que ver con aporrear teclas es lo mío. Es uno de los periodistas más informados y concienciados sobre el declive energético, el cambio climático y las vías del decrecimiento, entre otras cosas. Entonces, hombre, para mí es un placer tenerte aquí porque en temas de comunicación sobre cambio climático, peak oil, los problemas de energía, todo el bagaje que tienes con Turiel y con otras personas, pues dale a lo que quieras. Pues nada, lo primero, daros las gracias yo a vosotros y a vosotras, porque, bueno, y sobre todo a la gente de Fraguas, porque creo que es una iniciativa que se tendría que haber defendido muchísimo más y que es injustísimo lo que está pasando. Y yo empatizo especialmente porque también tengo ahora una causa pendiente en poco tiempo. Esperemos Vale. que no llegue a juicio, pero es probable que, bueno, a nosotros nos piden 6 años también, ¿no? Por lo de la rebelión científica, el lanzamiento de Remolacha, la peligrosa Remolacha al Congreso de Este. los Diputados, para precisamente contarnos lo grave que es esta situación de crisis que se solapan. Vaya Así tela. que Es que vamos. lo de Extinction Rebellion es un tema. Lo de la remolacha en las paredes del Congreso, algo que además se limpia en un momento. Es un poco, pues, no similar a lo de Fraguas, pero porque ya te puedes meter en opinar si te parece bien ocupar o no. Igual no es tanto meterse ahí, ¿no? El asunto es repoblar algo que está abandonado puede conllevar una pena de cárcel. Eso me parece increíble. Me parece increíble. O sea, no tiene ningún Yo creo sentido que viendo lo que vemos todos los días, ¿no? sí, es la frase esta de Bandana Shiva, ¿no? De, que a mí me gusta mucho, que cuando no se trata de desobedecer, ¿no? Sino de, entre comillas, obedecer a una ley superior. Es decir, si hay una ley que es injusta, lo correcto no es obedecerla. Si hay una situación en la que el nazismo asciende, lo correcto no es obedecer a ese sistema que se proponga desde ahí, sino precisamente Claro. desobedecer. Y hay una obediencia como muy, además, que tiene mucho que ver, supongo, con lo que vamos a hablar luego, que es el tema de los medios de comunicación, que son el instrumento mediante el cual el poder se sirve para precisamente ir, ¿no? Encajetando y encapsulando a este ganado que somos, porque nos tienen Sí, ganados, nunca mejor dicho. sí, sí. Y, y ahí está una de las claves de todo esto. Es decir, con unos medios de comunicación como mínimo plurales, porque obviamente tiene que haber de todo, pero que fueran de verdad plurales, que fueran más o menos equitativos los repartos de espacio y de poder, el mundo que tendríamos sería completamente diferente. Para Fraguas, para nuestro caso y para todo. Muy distinto, ¿no? Yo sí, una de las preguntas que tenía, porque tenía unas pocas preguntas preparadas, una de ellas es esa, ¿no? ¿Qué pasa con los grandes medios de comunicación, ¿no? Miran a otro lado, están a otros asuntos. Yo tengo mi opinión, Y yo creo que pero esto, claro, no, o sea, yo creo que cualquiera que vea esto, me imagino que es gente ya muy politizada, no hace falta que yo le explique hasta qué punto los medios de comunicación son una mafia, ¿no? Galeano los definía como los medios de incomunicación, precisamente porque, pues eso, no solo deforman la realidad, sino que directamente a veces le dan directamente la vuelta, ¿no? Es decir, convierten al que debería ser la víctima en el victimario y al revés. Que hay como varios ejemplos. Yo hay uno en el tema del cambio climático que además acaba de ocurrir y que me recuerda mucho a toda esta historia y es ha habido una manifestación muy bestia en el centro de Londres durante 4 días que han colapsado literalmente el centro de Londres y ningún medio de comunicación del Reino Unido de los grandes ha tratado probablemente una de las manifestaciones más históricas de su país sobre una de las cuestiones más cruciales para el futuro de su país. Con lo cual, esto te está mandando un mensaje muy claro y es
escribí un artículo en Contexto que se llama La trampa de la desobediencia civil ante la sociedad del espectáculo, que lo que intenta contar es precisamente esto, y es los medios de comunicación, cuando haces una acción que ellos pueden, digamos, instrumentalizar y usar para su relato, le van a dar espacio y van a intentar, como mínimo, pues eso, que genere debate, que genere división, porque su función estrictamente es esa. Es decir, los grandes medios de comunicación, el 80% de lo que leemos, vemos o escuchamos en radio, depende de 4 consejos de administración en este país, ¿no? En nuestro país. Y en Reino Unido la situación es similar. Entonces, lo que ocurre es algo muy simple y es las personas que trabajan para estos medios de comunicación pueden ser profesionales maravillosos. De hecho, la mayoría lo son. Yo tengo un caso ahí también muy, muy personal, que es el de las filtraciones del IPCC. Yo tengo un mensaje que he guardado en el móvil de una periodista de Radio Televisión Española que me contaba que nunca había recibido tantas presiones para no publicar una historia en Radio Televisión Española en el telediario. Porque iba a salir en el telediario, nos llamaron, le pasamos los contactos de Valladares, de Turiel, oye, habla con esta gente que es la que realmente te lo va a contar bien. Y a última hora alguien desde arriba le dijo, no, 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 esto no lo saques, ¿no? Entonces, y luego lo estamos viendo también, que según qué partidos políticos reciben un trato muy favorable y otros directamente son ignorados, ¿no? Con esta situación, igual que ha habido una rebelión científica, que parte de la comunidad científica se está rebelando y está haciendo acciones de desobediencia civil, y estamos hablando de gente de muchísimo prestigio, tipo Fernando Valladares, Peter Kalmus o Julia Steinberger, ¿no? Gente de la NASA o el IPCC del máximo nivel, haciendo desobediencia civil para llamar la atención de estos medios y que no se nos pueda criminalizar, como estos son los de, ¿no? Los perroflautas, los ocupas, Claro, los lo que claro. sea. Y entonces, claro, ahí es donde yo veo una llave y tendría que haber una rebelión de los periodistas, tendría que haber una rebelión de la comunicación, que esto lo comentamos también en un programa del Bosque Habitado. Sin esa, digamos, conciencia de la gente que trabaja en los medios, de que están jugando contra su propia supervivencia a medio plazo, no a corto, o sea, a corto obviamente pueden jugar a su beneficio económico, ¿no? Porque Sí, obviamente que sí, es sí, servil sí, se sí. beneficia. Claro. Ahí tenemos el caso de Cintora, por ejemplo, que es un periodista que han literalmente fusilado de Televisión Española, y en Sí. teoría Televisión Española es la televisión de todos y todas. O sea que Ya, igual que está, yo qué sé, no sé quién está en Televisión Española ahora que da un poco de vergüenza ajena, más de uno habrá, ¿no? Pues igual que claro. hay alguno de estos, debería de haber alguno que representara las otras posiciones. Y luego ya no hablemos de lo que suponen pues, los Risto Mejide o los Iker Jiménez, que Ya, directamente ya pues, su ya. función no es disimular, su función es directamente hacer de ariete mediático a favor de los intereses de los poderosos, de la extrema derecha. Esta es la situación que tenemos, negarla no va a ayudar a solucionarla. ¿Cómo se solucionaría? Nadie lo sabe, pero desde luego tiene que haber Claro, una esa es respuesta. la gran pregunta, ¿no? Que estoy por hacértela y a la vez no quiero hacértela porque ¿cómo se responde a eso, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? Porque en los medios de comunicación privados, digamos que tienen esa independencia para decir lo que les dé la gana, ¿no? Y eso es la pluralidad, ¿no? Lo que les dé la gana siempre se supone que hay que respetar una ética de lo que es verdad, lo que es mentira, hasta qué punto puedes manipular, ¿no? Pero ya en la televisión pública eso ya me parece otro percal, ¿no? Porque estamos hablando de que, por ejemplo, las grandes corporaciones a todos los niveles, en todos los sectores productivos, tienen influencia en las legislaciones de los estados. Y esto es una realidad, en mayor o menor medida, ¿no? Nos lo quieran contar o no, pero es así. Entonces, si pasa con los estados, a nivel legislativo, por ejemplo, también pasa en los medios de comunicación públicos, ¿no? Sí, sí, claro, absolutamente. Y yo que conozco muy bien el tema de las filtraciones del IPCC, también pasa en los organismos de la comunidad científica, que son precisamente los estados, a través, digamos, de lobbies empresariales, los que presionan, al final son las empresas, digamos, más grandes, presionan para que el conocimiento científico, que no se puede modificar del informe, pero que nadie se lee, porque son 12.000 páginas, Claro, pues sí que se modifiquen los resúmenes para políticos, que son de 60 páginas, que esos son los que se tienen que leer los legisladores. O sea, las presiones están ahí y las soluciones no están nada claras. Porque, claro, por ejemplo, este ejemplo también es bueno. En Reino Unido se hizo una acción de XR que literalmente fue bloquear todos los medios de comunicación una mañana, es decir, bloquear las salidas de los camiones que llevaban los periódicos de Rupert Murdoch, que es
sí, Bueno, hay gente que haciendo una coña le llamaba el amo del Murdoch, porque en el fondo es que sus periódicos gobiernan pues el 70 o el 80% de las cabeceras de los países sajones y están en muchos otros países también, o sea, tienen una influencia muy distinta. ¿Qué pasó? Que precisamente los grandes medios de este señor y los afines, en el fondo, a partir de ahí trataron peor a Extinction Rebellion. Tuvieron, digamos, la excusa para hacerse las víctimas y decir, no, es que mira, quieren cancelar la pluralidad periodística, no sé qué. Entonces, aquí esto yo creo que no se arregla de otra manera que con una contestación popular de todo tipo, incluyendo votando en las urnas, para provocar que al final los cambios legislativos hagan que de repente la pluralidad mediática esté garantizada. Es decir, tiene que haber canales públicos que no puedan estar intervenidos por los dos grandes partidos de este país, que está ocurriendo aquí en España, ¿no? PP y PSOE se acaban repartiendo el pastel y en el fondo el PP y el PSOE son cadenas de transmisión, correas de transmisión de los intereses empresariales de los cuales dependen, de los cuales están financiados, a los cuales tienen deudas con los bancos. Es que en el fondo lo sabíamos hace, ¿no? 11 años, ¿no? 12 años, cuando el 15M ya estamos a punto de cumplirlos, pues quizá tenemos que hacer memoria sí, de lo que ha sí, sí. ocurrido y aprender de las lecciones de lo que está mal. Claro, esa es otra de las preguntas que te quería hacer, ¿no? ¿Cómo ves a la clase política? Que ahora ya lo explica un poco el bipartidismo este PP-PSOE, que sabemos a qué juegan y qué decisiones toman y en base a qué, pero estas nuevas clases políticas, aparte de Podemos, Sumar, y pues, todo lo nuevo, digamos, que tiene un poco a la izquierda, ¿no? Pues, vamos que trata de partidos como Vox no van a entrar al juego que a nosotros nos interesaría como ciudadanía. ¿Cómo ves esa clase política respecto a temas como el cambio climático, como el pico del petróleo, como la biodiversidad, todo esto, ¿no? Pero más allá me refiero a como políticas eficientes, más que un parche o más que una un enunciado ¿Sabes en un qué pasa? periódico, un titular, ¿no? Sí, es que es complicado, porque el problema que tenemos dos problemas. Uno es que cuando la apuesta política que se hizo desde Podemos salió mal, y salió mal porque en el fondo pues el cálculo igual se hizo mal desde el principio, ¿no? La máquina electoral, el apostarlo todo a un líder muy personalista, Sí, eso se tenía que haber hecho de otra manera, acabó generando, como no puede ser de otra manera, bandos. Y además luego cuando llegó el golpe, yo creo que el golpe de gracia que se le hace a la izquierda no española, sino europea, es cuando Grecia y Tsipras y el referéndum, que de repente, pues eso, estábamos, ¿no? Todos ahí cantando en la Plaza Sintagma, bueno, mucha gente que estábamos ilusionados sí. con esta historia. Siriza Podemos venceremos, luego el referéndum sale que aquí la Troika no manda, pero luego dice la Troika que no mando, te vas a enterar tú de que sí mando. Y eso se hizo también para mandar un mensaje, país que representa muy poco, el 2% del PIB europeo, es decir, era como, bueno, aquí no nos jugamos tanto, os vamos a mandar un mensaje muy claro de que realmente no tenéis el poder. Y esto yo creo que fue el golpe en el cual a partir de ahí vino la debacle de Podemos, que luego también tiene otras, por supuesto, digamos, ¿no? Tiene otros factores, pero el otro gran problema es que desde ahí que ya estábamos, digamos, de jodidos, lo que ha ocurrido es que se ha acobardado aún más esta clase política por lo que la sensación que da, ¿no? Es decir, es como, bueno, ¿y entonces ya ahora qué hago? ¿No? Es cómo hago políticas. Yo ahora mismo estoy en un marrón que te cagas, porque para empezar, bueno, marrón Te lo has buscado tú que me solo. Sí, el marrón es que ha aceptado ser parte de las listas de los verdes como independiente, están adscritos a Compromís, con lo cual yo ahora estoy dentro de la coalición de Compromís, voy en número 4 en Alicante, de hecho es un puesto muy bisagra, si salgo yo, pues probablemente Vox no haya llegado al gobierno, como no salga yo, gana el PP y entonces Vox entrará en el gobierno, porque si no entra no hay mayoría. ¿No? Y imagínate lo que puede ser suponer que en 2024, que es la capital verde europea, Valencia, tengamos a Vox dirigiendo la capital verde, bueno, o dirigiéndola o como mínimo influenciando la capital verde europea. Es literalmente la distopía. Eso sería pura poesía, ¿no? Poesía, no sé si decir, no sé si decir otra palabra, pero bueno. Sí, En di fin, lo que quieras. es un drama en cualquier caso, eso seguro.
Es un drama, y sí. un poco teatral, sí. Entonces, yo creo que la historia aquí es entender que yo, creo, cada cual haga lo que quiera, pero cada día tenemos oportunidades de colaborar con movimientos sociales, de hacer acciones como las de Fraguas o como las de Extinction Rebellion, y también hay un día cada 4 años a nivel nacional y hay otros a nivel autonómico y municipal, que tenemos una posibilidad de como mínimo hacer algo que igual, oye, pues mira, quien no se lo crea demasiado, que vote, es como lo de la metáfora del autobús. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Tú no te subes al autobús que te deja en la puerta de tu casa, te subes al autobús que te acerca más a la puerta. Claro, claro. Pues esto es un poco lo que yo creo que tendríamos que hacer con los partidos políticos, porque sin que, pues eso, Podemos, Compromís, Más País incluso, Sumar, lo que sea, ¿no? Es decir, todos estos partidos que al menos están cerca, necesitamos que sean muchísimo más fuertes, porque los poderes que tienen que hacer frente a estos partidos cuando llegan, entre comillas, al poder, son la rehostia de fuertes, ¿no? Es decir, es que es así de simple. Y si queremos unos medios de comunicación plurales, si queremos servicios públicos, si queremos que se hable de la crisis climática como toca, y si queremos que se le ponga coto al poder económico, no tenemos otras opciones mejores que asumir que hay muchos caminos diferentes, que todos pueden sumar o multiplicar, o como le queramos llamar, y Sí, que precisamente los medios de comunicación ahí juegan un papel clave porque están intentando sistemáticamente, igual que hacen con los movimientos climáticos, ¿no? Que no nos dan bola cuando no les interesa y cuando sí les interesa, bueno, que hacen programas especiales de horas, con esto están haciendo algo muy hábil y es intentar lo de siempre, y es alzar al que aparentemente puede dividir más en ese momento, pero cuando se han cargado al que no dividía tanto o al que es, digamos, más radical, que es lo que va a ocurrir con Sumar. Es decir, ahora están haciendo un poco de pasillito, digamos, a la propuesta de Sumar porque no es nada concreto, porque aún ni siquiera es un partido concreto. En el momento en el que, después de estas elecciones autonómicas y municipales, si ocurre la desgracia de que Podemos desaparece de muchos ayuntamientos o de muchas comunidades que gobiernan incluso, van a ir a por Sumar. Y Yolanda Díaz lo sabe perfectamente. sí, Yolanda sí, Díaz sabe que le están haciendo la alfombra con espinas de fakir debajo, ¿no? sí, 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 ¿Sabes? sí, sí. Y lo que nos jode, a mí lo que me jode es que mucha gente, desgraciadamente igual, alimentados por bots, pagados por la extrema derecha, en el fondo Twitter ya sabemos lo que se está convirtiendo, o otras Sí, redes sociales, estamos cayendo mucho en la trampa de la división. Estamos sí. cayendo muchísimo en la trampa de o Sumar o Podemos, o Yolanda o Pablo o Errejón, no sé qué, cuando realmente aquí solo hay una solución y es muy evidente. Y es que hay algunos temas como por ejemplo la energía, como por ejemplo la soberanía alimentaria, como por ejemplo el tema hídrico, que solo se podrían solucionar con propuestas de democracia participativa tipo asambleas ciudadanas, que ya han ocurrido con el tema del clima, y esto sí que me apetece contarlo porque creo que es muy interesante y yo lo Es, cubrí también para contexto. La Asamblea Ciudadana por el Clima, la sí, española, que no le han dado bola a ningún medio de comunicación apenas, de hecho los 4 o 5 artículos que hay disponibles son de activistas como Fernando Prieto, como Agnes de Las o míos. La Asamblea Ciudadana ha aprobado, ha aprobado 172 propuestas durante 6 meses, ¿no? 100 personas elegidas por sorteo, asesoradas por expertos independientes, tipo Fernando Valladares, gente del BC3, gente más tecno-optimista, de todo tipo, ¿no? Pero tú le das la información a la gente, gente normal, elegida por sorteo, que representa pues, España rural, España urbana, chicas, chicos en proporción, edades, tal, ¿no? Una España representativa. Esa gente tonta no es. Esa gente no tiene lazos con el poder económico. Esa gente no tiene que ser votada cada 4 años, con lo cual no le preocupa tanto el cortoplacismo. Y las propuestas que salen de ahí son 50 veces más atrevidas y más radicales de las que podría salir de ningún partido. eso es. Y de hecho hay un ejemplo muy claro. La pedagogía del decrecimiento, que es una de las propuestas que se ha aceptado se ha aceptado con un consenso del 93%. Es decir, es que ni en Extinction Rebellion tendríamos el consenso ese, ¿no? Claro, claro. Entonces, esto es Y, lo que tendríamos que hacer con todos los temas. claro, es que aquí está el debate de siempre, ¿no? Cómo la izquierda se divide en subgrupos y la derecha, por generalizar todo, sí, pueden tener sus partes divisorias, pero saben muy bien a qué juegan, los objetivos son muy similares. Y la izquierda también tiene objetivos similares, pero por alguna razón que todavía, no sé, desconozco, entre comillas, ¿no? Se separa.
Y eso es complicado, y sobre todo cuando nos enfrentamos a los problemas que antes mencionabas, ¿no? El cambio climático, el tema del agua. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Yo creo que sí que hay una razón que está muy clara, ¿no? Por ejemplo, la palabra crítica, crisis, vienen del griego krinien, que es precisamente separar, ¿no? Es Sí, decir, en la izquierda somos muy críticos, demasiado críticos. sí, Somos súper rebeldes, todos hemos nacido en actitudes, digamos, de eso, de cuestionarnos las cosas, de preguntarnos el por qué, y entonces, obviamente, vamos a ser más críticos. Y esto es, por un lado, es muy bueno, pero por el otro lado es crítico, en el otro sentido de la palabra claro, crítico. Es decir, es un claro, problemón enorme, porque lo que está provocando es pues eso, que la derecha se une por intereses económicos, la izquierda se divide por intereses. Y en este, digamos, escenario en el que estamos, que es ese, no hay nadie que lo pueda negar, coño, pues tendremos que tolerar por esa diversidad que nos hace precisamente ricos y ricas, ¿no? A las propuestas de izquierdas. Que si no hay, digamos, o sea, la diversidad es que es buena en todo. Es decir, la diversidad, por claro, ejemplo, en economía es maravilloso, ¿no? En claro. economía, el tener 50 monedas sociales, ¿no? En 50 provincias sería maravilloso, porque Sí, haría que los sistemas fueran más locales, más resilientes, y de repente hay un problema con el euro, pues tienes 50 maneras de gestionarlo mejor. La diversidad en el tema climático, obviamente, nos está salvando de cagarla muchísimo más. La sí, diversidad en el tema periodístico se la están cepillando precisamente por eso, porque podría ser una manera de contrastar y que tú, pues oye, si no te crees lo que te cuenta Ana Rosa Quintana, pues tienes a Canal Red o tienes a quien sea que te cuenta otra versión. Pero si no existe esa diversidad, pues es más fácil que te creas a Ana Rosa. claro, porque solo hay una verdad o dos, ¿no? Y está bien tener 10 o así. Sí, a mí me gusta mucho la palabra descentralización, pero así Mm. en general, ¿no? En general, y creo, sobre todo yo que me dedico al sector primario integrado con la conservación de la naturaleza, pues es que son bioregiones, zonas climáticas, cuencas hidrográficas, y a partir de ahí diseñamos, ¿no? Lo que se puede producir en un territorio, lo que se puede en otro, lo que no. Es muy genérico, ¿eh? Pero tendría más que ir por ahí, ¿no? Si nos vamos a fórmulas generalistas desde un estado central hacia afuera, el asunto complica, ¿no? Sí, ahí sabes que te diría que estoy completamente de acuerdo, pero le haría un matiz. Por ejemplo, la transición energética, Ya, eh, que es un tema que desgraciadamente conozco muy bien y que me da pesadillas por la noche, ya, eh, es como el ejemplo más claro que yo he visto de la necesidad de ambas dinámicas. Es decir, tiene que haber una dinámica de descentralización, esto es obvio, es decir, el Estado tal cual está tal cual está construido, pues es un esbirro de los poderes económicos el 90% del tiempo, pero también es el que le pone límites al mercado a día de claro, hoy. Es decir, es casi la única herramienta que tenemos para ponerle límites a un enemigo mucho peor que el Estado, que es el poder de las grandes corporaciones. Y claro, en la transición energética se ve muy claro por una cuestión. Es decir, la transición energética se tiene que descentralizar, obviamente. Cuanto más descentralizada, autoconsumo, grupos cooperativas, lo que sea, ¿no? Pero a la vez se tiene que estabilizar la red. Y este es uno de los problemas que está habiendo, y es que ya, precisamente la red eléctrica española o incluso la europea tienen que coordinarse para que precisamente a medida que vas metiendo renovables, que es lo que hay que hacer, obviamente, estás generando también pues, lo que se llama la energía estocástica, y es energía que entra, sale, no lo puedes predecir, no lo puedes prever, de repente hace viento, de repente no, de repente hace sol, unas nubes, no sé qué, no tenemos tanta capacidad aún de almacenamiento, y la planificación es clave en ese sentido, y la planificación supranacional. Ni siquiera estamos hablando de planificar a nivel español, que somos un poco una isla energética y todo lo que quieras, pero también dependemos de lo que ocurra en otros lugares. Y por eso se lanzaron alertas desde los propios gobiernos de Austria, Alemania, de Suiza el año pasado de gran apagón, porque es que esto es algo que acabará ocurriendo a medida que implementemos más renovables. Si no estabilizamos la red a la vez, que el problema que tiene es que cuanto más, digamos, compleja es esa red, más hay que estabilizarla, más hay que ponerle, digamos, inversión económica a este proceso. Y si hiciéramos, digamos, como solo cooperativas, digamos, bioregionales de energía, nos encontraríamos con un problema, porque estaríamos generando problemas de precisamente estabilidad, porque claro, si solo tienes una capacidad de coordinarte con un núcleo pequeñito,
también Ah, eres mucho más frágil, muchísimo más frágil que si ¿no? tienes una capacidad de coordinarte con un mundo mucho más grande y en el fondo esto también se ve en el nivel económico. Es decir, si pretendiéramos ahora hacer autarquía otra vez, es que cuidado con esto. No, ya, claro, es que no es ni un extremo ni el otro, ¿no? O sea, el matiz que tú le metes es, yo creo que absolutamente necesario. O sea, es así, sí, se entiende bien lo que dices. Como tenemos más o menos poco tiempo, hay una pregunta que te quiero hacer que me interesa mucho. Me la he apuntado y todo para que no se me escape, no es muy larga, pero eh, principales dificultades a la hora de comunicar conceptos como de crecimiento, pico del petróleo, declive energético, cambio climático. ¿A quién le llega? ¿Cómo se llega? Yo lo quiero saber. ¿Tienes alguna fórmula? Es verdad que, por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar con los opuestos, ¿no? Que es como muy, mm, no sé, la poesía, el taoísmo, ¿no? Hay muchas filosofías que siempre han apostado por jugar con jugar opuestos porque luego a la mente le llama la atención, ¿no? Esto Claro, del oxímoron, de inteligencia militar, ¿no? sí. ¿Ves? O, o en el caso del decrecimiento, que creo que es una palabra que es muy necesaria, pero que igual es verdad que a todos los públicos, pues no. Yo, por ejemplo, me ha tocado dar charlas en lugares muy extraños últimamente. Y si vas, por ejemplo, a un círculo de empresarios, pues igual es mejor hablar de cómo se tendría que hacer ese decrecimiento con propuestas concretas que inventar la palabra. Que en el fondo, pues oye, es una palabra y también es importante decirla, pero tampoco es la panacea ni mucho menos. Y yo creo que ahí funciona muy bien jugar con las propuestas que llaman la atención de, oye, no, pero es que el decrecimiento puede ser muy positivo, ¿no? De crecer en la jornada laboral, de crecer en contaminación, de crecer en estrés, de crecer en, sobre todo, la desigualdad económica. Todo esto es clave. Y luego hay otros conceptos, incluyendo el de decrecimiento también, ¿no? Pero el pico del petróleo, el cambio climático, algunos ganando espacio mediático, pero tenemos un problema y es que con muchos de ellos se intenta hacer negocio, ¿no? Claro, Precisamente, o se intenta incorporarlos, ¿no? claro. Hay una cosa que me llama mucho la atención y que por eso de crecimiento es una palabra que me gusta tanto, y es que con la mayoría de propuestas que hemos ido haciendo desde los movimientos ecologistas o desde la sociedad civil, tipo, yo qué sé, eco, sostenible, no sé qué, bio, todo esto se lo acaba quedando, lo acaba convirtiendo en un producto y lo acaba empaquetando para que, ¿sabes? Todo te lo compras tú y ya Endesa es verde, Danone es bio y no sé qué. Y entonces lo que tenemos, pues es que yo creo que mover un poco la ventana de Overton, ¿no? Que es el concepto este que habla de lo que es aceptable en el marco del discurso. Vox, por ejemplo, ha venido a reventar la ventana de Overton hacia la extrema derecha y ahora pues el PP se ha vuelto aún más facha de lo que era, el PSOE ya es más de centro de derecha que de lo que era y los Ya, ya. partidos de izquierda pues, se ven un poco como acobardados. Yo creo que no, yo creo que lo que necesitamos ahí también con mucha cabeza hay que tener, esto es muy difícil, pero lo de un pie delante y un pie donde está la sociedad. Un poquito de vanguardia que empuje hacia el lado correcto de la historia, que obviamente no es el de la extrema derecha, y que haga que ese arco de lo que se tolera en el debate pues sea más amplio y permita que, oye, pues si de repente se habla por fin, que es lo que está ocurriendo con el decrecimiento, ¿no? Que el IPCC, la Asamblea Ciudadana, Gustavo Petro, Alberto Garzón, o sea, muchísima gente cada vez está perdiendo miedo a... El presidente de Irlanda el otro día, también sin ir más lejos, tiene un artículo. Sí, sí. Esto hace que se normalicen los términos, que de repente el que defendía el Green Deal ya no es el radical. Es que el del Green New Deal también se beneficia de que el decrecimiento coja espacio, porque de repente su propuesta es más asumible. Claro. Entonces, esa es una de las claves que yo le veo a esta historia, es no perderle, digamos, o sea, perderle el miedo y no tener valor a la hora de contar discursos de manera radical, porque sin eso no llegamos. Claro, es que esto es cuando algo está muy desequilibrado, poniéndonos en un plano de dos dimensiones y pones un segmento, si algo está muy desequilibrado, ponemos hacia la derecha, tú para intentar equilibrar eso tienes que tirar del otro extremo. Claro, o sea, eso para que luego, normalmente muchas veces cuando tiras del otro extremo, siempre hay una pasada de frenada, ¿no? Y luego vuelve, ¿no? Eso va a pasar muchas veces, ¿no? Pero hay que tirar del otro lado para equilibrar. Entonces, por ahí sí que hay que incidir. Y eso podría ser un proceso en el que luego, pues ya igual irá reculando, ¿no?
el asunto es eso. Creo que yo lo que echo de menos es todavía más atrevimiento y más radicalidad, entre comillas, desde la clase política o la nueva clase política, digamos, que va allí. Creo que se están haciendo algunas cosas, algunas, de manera bastante inteligente a nivel de estrategia, pero también lo que comentabas antes, ¿no? Que bueno, una alfombra roja con pinchos debajo, ¿no? Porque también interesan ciertas cosas y esto es así, o el Green New Deal dice, bueno, pues el tema del decrecimiento ahora a mí me puede interesar a nivel de negocio, ¿no? Y esto es una realidad. A nosotros nos pasaba esto con el sector primario, cuando empezaron las certificaciones ecológicas, muchos de nosotros estábamos en contra de las certificaciones, porque era, joder, no me estás cambiando el modelo, no me cambias el modelo. Mm. Hay una ventaja, ¿no? El alimento es más sano, no usa grasa agrotóxicos, perfecto. Pero para el productor sigues necesitando el fertilizante ecológico, la semilla certificada ecológica, el fitosanitario ecológico. Y sí, vendes más caro el producto, pero la producción te cuesta más cara. Entonces, me encontré casos de gente que se pasaba del convencional al ecológico y que ganaba menos dinero. Y era como, joder, esto no funciona. Digo, claro, es que esto no puede ser solo un nicho de mercado. Y de ahí ya nos pasamos de la agricultura ecológica a la agroecología, que ya abre un poco el asunto, ¿no? Esto, vale, me tengo que ganar la vida con esto, pero no solo estoy vendiendo un producto nutricionalmente mejor, ¿no? Entonces esto pasa un poco con todo. Sí tiene una capacidad de fagocitación el sistema que primero igual te pone a parir, pero luego cuando ve una vía de agarrarte, ahí estás, te come. Y es Sí, capaz de... y lo contrario. O sea, te hace eso y lo contrario. Es decir, te pone una vía y luego te come, o, ¿sabes? O primero te pega el palo y luego te intenta digerir. O sea, sí, sí. No. La historia es que es muy complejo y el tema agroalimentario, que yo no es un tema que controle, no estoy seguro que ni la quinta parte que tú, pero, pero sí que se ve también que en el fondo tenemos que escaparnos dentro de lo posible de la dinámica de producción-lucro. Es decir, como que tendríamos que intentar asegurar las condiciones mínimas, por eso es tan clave lo de la reducción de la jornada laboral. Es decir, que en el Ya, fondo, en el tema agrario es como muy complejo. Yo sé que hay mucha gente en el campo que dice, esto de la reducción de la jornada laboral, si voy a seguir trabajando 12 horas, porque si no, no me da la cosecha. claro. Pero es que en el fondo se trata de liberar de tiempo, de garantizar unas condiciones mínimas, porque en el fondo, si eso se hace en sectores como el plan agrario, o sea, el plan agrario tiene que haber un plan de apoyo al campo, tiene que haber un plan de ayuda muchísimo más radical que el que se está Sí, haciendo sí. ahora. Y quizás es uno de los debes de la política de izquierdas de este país, es que Yo lo no tengo muy está claro. sabiendo gestionar nada. No, 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 no. El sector primario, yo siempre lo repito, el sector primario se llama primario por algo. Es el que nos da de comer, Totalmente. en teoría, Sí, ¿no? ayer leía yo un dato del libro este que recomiendo a todo el mundo, de Jaume Franquesa, de Molinos y Gigantes, que es una Vale. maravilla. Sí, sí. Y él decía que en 40 años, literalmente creo que es del 59 al 99, no me acuerdo el dato exacto cómo era, se pasó de un 50% de la población española trabajando en el sector primario al 9%. Es decir, literalmente es dividirlo por 5. Es una cosa claro, ahora no nos parece como guay, porque sí, porque así todo el mundo tiene una oportunidad de trabajar en el sector servicios y no sé qué y tal, pero Ya. cuando vengan mal dadas, el sector primario no va a estar tan fuerte como para responder. Y entonces ahora es cuando aún tenemos un periodo de tiempo, 10, lo que sea, ¿no? Nadie sabe cuántos años, para ¿sabes? Refortalecer esas estructuras que van a ser primarias para el sostenimiento de nuestra vida. Sí, porque Es si viene el declive energético como viene, habrá un momento en el que habrá que frenar exportación e importación. Entonces, con un sector primario débil, y ahora es muy débil porque además económicamente no salen las cuentas, la mayoría de los productores agrícolas y ganaderos sin subvenciones están en números rojos todos los años, hasta el mejor de los años. Y eso es un problema económico muy serio porque eso lo pagamos todos. Entonces, ahí tenemos un tema muy grande. A mí este año, ya cuando la cosa se ha puesto ya más seria, ya me están llamando más gente, ¿no? Como, oye, ¿la agroecología qué? Digo, pues bueno, claro. ¿cuánto Sí. tiempo tienes para hacer la transición y transformar, ¿no? Y esto pasa, y esto pasa. Oye, se nos va a acabar el tiempo.
¿Algo que decir de final? Bueno, ¿Para Fraguas, para que la ciudadanía? sí, 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 que a mí que me gustan mucho las palabras, por el fondo es a lo que me dedico, ¿no? Fragua, ¿qué es una fragua? Fragua es precisamente donde empiezan a surgir las cosas, donde se fraguan precisamente, y que eso es lo que necesitamos, ¿no? Que necesitamos semilleros, laboratorios, movimientos sociales que hagan un poco de vanguardia, de avanzadilla, para precisamente empujar esto y que ahí hay una tarea crucial que también, pues bueno, tiene que ver con esta pelea institucional que no podemos abandonar y que en el fondo valoremos en ese sentido la diversidad, y que valoremos tanto al que se la juega en el activismo más radical y en la propuesta más coherente, como al que precisamente se mete en según qué embolados, según qué charcos, a los que no le gustaría meterse a la mayoría y en Ya. los que recibe más palos que apoyos, y que intentemos eso, en la medida de lo posible, aceptar esa diversidad que tenemos en la izquierda, porque si no la aceptamos, nos comen. Es que es así de simple. Y con ella, pues no te digo que vayamos a ganar, porque desde luego ganar va a estar complicado, pero desde luego vamos a perder por menos goles o incluso podemos empatar, como mínimo. Claro, el asunto es equilibrar, ¿no? Un poco. Tirar del otro extremo que decíamos antes para equilibrar un poco, ¿no? Para que no se nos vaya más de las manos el asunto. Sí, me quedo con eso. Eh, Muchas gracias, Juan, tío. A Muchas vosotras, de verdad. gracias. La gente de Fraguas me ha escrito y dice, bueno, vaya cartelón, ¿no? Que habéis montado y no sé si tienes contacto con ellos, pero de su parte todo el agradecimiento del mundo también. A que estés y que Pues nos de hayas vuelta. dedicado un ratito y a toda la labor que haces y ojalá te vaya muy bien con lo de compromiso, aunque sea solo por sacar al PP, tío. Claro, yo más que por sacar, porque realmente gobierna aún en la ciudad de Valencia y hay una Claro, cosa que es muy bestia, ¿no? Yo he vivido y he visto lo que era la Valencia del PP, el pelotazo, la deuda que dejaron, y he visto lo que ha hecho Compromís, que oye, ¿qué quieres que te diga? Se han cepillado toda la deuda en 8 años, han hecho una ciudad mucho más ecológica, mucho más amable, mucho más, ¿no? Es decir, el modelo de Compromís en ese sentido es justo el contrario del de Ayuso. ya está. Ahí queda todo clarísimo, queda todo clarísimo. Oye, tío, un abrazo, muchas gracias y bueno, que vaya bien, cuídate y descansa un poco de vez en cuando. Igualmente, venga, un abrazo. Cuídate.